y en la provincia se gana, se elige gobernador por un voto, no hay segunda vuelta. ¿No te parece que ¿Y entonces vos me querés eliminar políticamente? No, de ninguna manera. ¿Vos querés mi muerte política? No, de ninguna manera. ¿Vos querés que yo desaparezca políticamente? No, vos tenés todo el derecho del mundo. Ah, bueno, entonces tengo el derecho. ¿Pero puedo terminar la pregunta? Bueno, a ver, las últimas tres elecciones tuvo 40%. Es un dato. ¿Hay alguna chance de que me dejes terminar? Que vos decís que vas a ganar la elección y que vas a ser el próximo presidente. Ay, me querés sacar de la provincia de Buenos Aires, que son casi el 40% de los votos. Que son toda mentira y la puja distributiva. Todas esas mentiras que lo único que hacen es joderle la vida a la gente. Entonces, separemos bien los tantos. Entonces, a ver, si vos sos déjame terminar, Diego, dale. ¿Vos estás por comunicarte con Jair Bolsonaro? Sí. Íbamos a tener una llamada hoy, la postergamos para mañana a la mañana. Está en un ratito, en instantes, vamos a estar charlando con Javier Milei. Ahí está. Vamos a hablar, por supuesto, en primera instancia de la inflación. Así que, Javier Milei en un ratito. Osvaldo, voy a hablar con Javier Milei y Lucía pone el dedo en la llaga y es que los incentivos son bajos. Hay mucho más palo que zanahoria. Multas a las empresas que no cumplen, cierre de mercados, que no se puede exportar. ¿Por qué no hacemos al revés? Más zanahoria que palo y probamos y después no funciona. Volvamos al fracaso actual que ya tantos años tiene. Javier Milei, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Te traje un regalo acorde a la situación. Un libro hermoso. Bueno, miren, el doctor ¿lo puedo mostrar? Ricardo Manuel Rojas. Dame un contexto. ¿Qué es este libro? La inflación como delito. Explica que justamente la inflación es una estafa, que es un delito que no está tipificado en el Código Penal y que debería estarlo. Porque, por ejemplo, este gobierno de delincuentes, en los 3 primeros años de gobierno, nos robó 16 puntos del PBI con la financiación del déficit fiscal con emisión monetaria. Es algo así como un poquito más de 5 puntos del PBI. Quiere decir que los políticos nos roban entre 25.000 y 30.000 millones de dólares por año por hacer uso de la maquinita, para hacer uso del Banco Central. Es decir, entonces lo que dice es, bueno, el Código Penal está lleno de delitos y que no son tan grandes como este. Incluyamos esto en el Código Penal y que sean sancionados los políticos por estas aberraciones. Es decir, aquellos políticos, por ejemplo, que voten presupuestos con déficit fiscal, bueno, esos son traidores a la patria. ¿Cómo vendría a ser la lógica? ¿Por qué es un delito? Suponete que estamos en una economía que hacemos transacciones en moneda de oro. Entonces viene un amigo mío, trae un físico, un químico, y nos muestra cómo hacer para transformar el plástico en oro. ¿Qué hacemos? Empezamos a comprar plástico, lo convertimos en oro. Mientras que yo hago esa falsificación y la tengo en mi casa, no pasa nada. Ahora, cuando yo vengo y te traigo un lingote y te digo, che, Diego, te cambio un lingote por un lingote, me vas a mirar raro. Entonces, como te resulta raro, te ofrezco 2 lingotes. ¿Qué dice el dicho? Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Evidentemente, ahí es cuando toma lugar la estafa. Claramente, como vos no lo dejas pasar, tampoco son tan obvios los políticos. ¿Cómo hacían los señores feudales o los emperadores con esto? Fraccionaban las monedas y las mezclaban con las buenas. O le degradaban el valor, el peso, ¿no? Por eso las monedas, viste, que se llaman peso, libra, peseta, ¿te acordás? Digo, o sea, todas esas cosas. Lira. Entonces, ¿por qué, digamos, vos tenías esa situación? O porque te las degradaban en pesos o te las mezclaban las buenas con las malas. ¿Eso qué hace? Que aumente la oferta de oro, el poder adquisitivo del oro cae y todos los precios expresados en unidades de oro suben. Es decir, que ahí tiene sentido la estafa. Y en general, digamos, ¿para qué hace el gobierno esto? Porque yo anoté varias cosas muy interesantes y correctas que has dicho vos en el editorial y que también tu panel estuvo correcto. Por ejemplo, el rol del déficit fiscal. Argentina, vos sabés que cuando era el país más rico del mundo y entró al siglo XX, hasta la década del 30 aproximadamente, las crisis que tenía Argentina estaban en línea con Estados Unidos. Hoy Argentina, desde el inicio del siglo XX a hoy, tuvo 22 crisis. De esas 22 crisis, 20 tienen origen fiscal y hay que con déficit fiscal muy alto y déficit fiscal estratosférico. Punto 1. De hecho, hoy tenemos un nivel de déficit fiscal en línea a las 5 crisis más grandes de la historia. El Rodrigazo estalló en el 75 con 14 puntos del PBI. En el caso de la tablita cambiaria en el 81 con 11, la hiperinflación del Alfonsín con 8, la convertibilidad con 7. Hoy cuando vos tomás Nación y Banco Central, ¿sabes qué? Estamos en 9. Digo,
estamos a punto de la piña. Otra cosa muy importante que mencionaron, no sé, ¿no te molesta que esté casi un exégeta de ustedes? Por ejemplo, cuando vos decís, la inflación es pobreza, efectivamente es pobreza. En la teoría económica eso se llama efecto Hume-Cantillon. Es decir, el que recibe último el dinero que sale de la imprenta es el que pierde. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que primero recibe el dinero? El político, para gastarlo. O sea, el que primero se beneficia con eso es el político porque recibe dinero de hoy a precios de ayer. Ahora, ¿qué pasa cuando empieza a gastar? Suben los precios minoristas, después suben los precios mayoristas, después suben los salarios. ¿Quién es entonces el que recibe último, el que pierde? Por eso, cuando vos explicabas, claro, cuando vos te dieron el aumento ya te mataron durante X meses antes. Por eso siempre llega de atrás, el trabajador siempre llega de atrás. Y al darse esa situación, es que te cae, en esa transición que cae el salario real, a vos te están matando. Pero, digo, tengo un montón de cosas que vamos charlando y muy bien. peloteando algunas cosas. Pasemos como del diagnóstico al tratamiento. Vos insistís con dinamitar SIC, el Banco Central. Bueno, de hecho, nuestra propuesta consiste en una reforma del sistema financiero y del Banco Central, o sea, eliminarlo, para terminar, o sea, es una reforma monetaria integral, pero básicamente que termine con la inflación porque termina con el Banco Central. ¿Qué le dirías a todos los que trabajan en el Banco Central? Y pensá bien en los que están de ñoquis, pero en los que también trabajan seriamente. Van a tener que ir a buscar otro trabajo. Todos. Todos. Porque lo vamos a cerrar. A ver, lo primero que hay que entender es que... se puede cerrar un organismo de esa características. Eso, digamos, yo sé que un periodista divulgó esa noticia y es falsa. ¿Cuál? ¿Qué noticia? Que estaba en la Constitución, es falso. Digamos, de hecho, fue refutado por Emilio Campo, que es uno de los autores de las propuestas de dolarización. Porque hay dos. Una, la que hicimos nosotros desde mi equipo, que es básicamente llevar la banca Simon y después eliminar el Banco Central. Probablemente los argentinos en ese sistema de competencia de monedas elijan el dólar y cuando liquidas el Banco Central lo haces en dólares y quedamos dolarizados. Estimado, para segundito. dolarizar, ¿no necesitas la famosa caja de convertibilidad? Y No para eso necesitas muchísimos millones de dólares. No, y ahora lo voy a explicar. Esa es una de las metodologías. Eso es convertibilidad, vos querés dolarizar. Sí, que es mucho más abrupto. Pero no importa. El otro caso es el caso que plantea Emilio Campo, que a mí me parece mucho más interesante. No es tan purista en el sistema financiero, pero se puede hacer rápido. Y eso en política es vital. Por lo tanto, nosotros estamos considerando muy seriamente, dentro del equipo económico, ir directamente al esquema que propone Emilio Campo porque es mucho más rápido. Entonces, si a vos se te abrió la ventana de mercado para hacerlo, lo hacemos rápido y dolarizamos rápido. Bien. Vamos con esa pregunta porque no la voy a esquivar. Mira, si vos tomás la base monetaria... Lo más fácil que puedas explicarlo. Bueno, a ver, ¿vos qué tenés? Vos tenés en el pasivo del Banco Central, los pasivos del Banco Central son de dos tipos. Los no remunerados, que es la base monetaria, son los billetes que tenemos o sea, son los billetes que tenemos nosotros, el público, y la plata que tiene encajada los bancos. O sea, ¿viste? Cuando vos vas al banco que te devuelvan la plata, sí. Bueno, ahí está la otra parte de la base monetaria. O sea, una parte la tenemos nosotros, otra parte la tienen los bancos. Sí, eso es todo el dinero. Digo, esa es la base monetaria, el dinero efectivamente emitido. Y a eso tenés después pasivos remunerados, que son las LELIQs, que son esos instrumentos que utiliza el Banco Central para sacar la plata de la calle, sí, para que no genere presión sobre los precios, ¿no? Digo que es, para que te des una idea, la base monetaria son 5 billones de pesos y las LELIQ son 11 billones de pesos. Bien. Sí, ese es el tamaño, para que tengas una idea del tamaño descontrolado que hay entre las LELIQs y la base monetaria, esta relación que tenemos de hoy es similar a la que teníamos a inicio del año 1989. ¿Qué harías con eso? Lo hago siempre. Acá tenés la llave. Bien, exacto. Te paso bueno, los atributos. por eso. ¿Qué harías? Vamos. Ahora te digo cómo se rescata. Te hago una pregunta. ¿Cuánto fue el déficit fiscal que los delincuentes de los políticos aprobaron para este año? Decime vos. 30.000 millones de dólares. ¿Querés hacer la cuenta de dividir todos estos pasivos al tipo de cambio de mercado? ¿Cuánto te da? ¿Cuánto te da? Te da poco más de 30.000 millones de dólares. Si lo haces a 400 y si lo haces a 500, te da 30.000 millones de dólares justo. Bien. Es decir, ¿qué quiere decir? Hay plata para financiar a los delincuentes de los políticos, pero no hay plata
para sacar los pesos de circulación y terminar de una vez por todas con la inflación. Esa es una alternativa. Ahora, no es la única forma, porque la otra forma, no es cierto que el balance del Banco Central en el activo no tenga nada. En el activo tiene títulos públicos, y al tener títulos públicos, esos títulos, si vos lo pasaras a mercado, tienen un descuento. Entonces, con un tipo de cambio, ponele de 400, ¿sí? Con estos niveles de base monetaria, con estos niveles del ELIX, con los títulos cotizando entre el 25 y el 30%, rescatás todo. Es decir, se puede hacer. Bien. ¿Sabes qué lo pasa? No lo quieren hacer porque es un mecanismo por el cual los políticos te roban. Quiero acelerar porque quiero hablar de varios temas con vos. ¿Tenés tu ministro de Economía o Sí, ministra? claro. ¿Cuándo ministro. lo vas a decir? Lo voy a decir cuando llegue el momento de ¿Es actuar. conocido por un nombre que lo reconoceríamos? No es de alto perfil, pero es el mejor en esta tarea. ¿Podés dar una pista más? No voy a dar más pistas que Bien. esa. ¿Vos estás por comunicarte con Jair Bolsonaro? Sí. Nosotros mañana íbamos a tener una llamada hoy, la postergamos para mañana a la mañana, porque básicamente estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar la izquierda a nivel internacional. Y una de las posibilidades que también estamos elaborando es la posibilidad de hacer una suerte de congreso de la derecha, digamos, entendida en el sentido como se piensa en términos políticos, en Argentina. ¿Quién llamó a quién? ¿Él te llamó a vos? Sí, digamos, bueno, hubo contactos comunes y hoy vamos a hablar, lo decimos postergar para mañana, porque si no, no llegaba acá. Bien. ¿Qué te pareció que Jair Bolsonaro, a pesar de haber hecho una excelente elección, perdió, pero no perdió por mucho, concentró muchísimos diputados y senadores en el Congreso? De hecho acumuló mucho poder, tiene el pero control esperá. de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Pero no quiso entregar los atributos en la ceremonia con Lula y hubo unos incidentes monstruosos en la asunción de Lula. Hubo desmanes terribles, muy a la Trump. ¿Qué pensás de que no haya entregado los atributos y de esos desmanes terribles? A ver, la decisión, si vos le entregás o no, digamos, haces eso, es una decisión de cada uno y eso, digamos, cada uno sabe por qué lo hace. Ese es el primer punto. Esa pregunta no es para mí, es para él. Bueno, pero digamos. estás apoyando o convalidando un candidato que se corrió de un mecanismo democrático. No, bueno, puede tener sus opiniones al respecto. O sea, y puede decidir no hacerlo, digamos. ¿Cuál es el problema? ¿A vos te molestó que Cristina no le pasara el bastón a Macri? El problema de Cristina y el problema de Macri, no, eso, digamos, eso no es un problema mío. O sea, eso tiene que ver con lo que quiere transmitir cada persona y, digamos, y las circunstancias que llevaron a tomar cada decisión. Y la violencia de esos vándalos que rompieron todo. Bueno, ahí eso es interesante. Primero, la gran mentira de que vos ahí podías tener un golpe de Estado. Eso es mentira. Porque no puede ser que si vos de un lado tenés las Fuerzas Armadas y del otro lado tenés tipos que están desarmados, que los tipos desarmados le vayan a ganar a los armados, es raro. Es decir, ahí, digo, se vendió una mentira. Destrozaron obras de arte históricas, entraron Yo por no la estoy fuerza, a favor, yo no rompieron, estoy a favor de ningún vandalizaron. tipo de violencia. Condeno todos los actos de violencia. Porque, a ver, el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad. Quiero ser Listo. claro, Jair Bolsonaro tuvo un muy aceptable gobierno y se fue con un montón de capital político. Pareció perderlo o parecen haberse equivocado, dicen algunos, a no haber condenado fuertemente esa violencia. Es una... ¿A vos te genera ruido esto de tu vínculo con Bolsonaro? O sea, no es un tema que tenga que ver conmigo. Es decir, es la decisión de él. O sea, digo, si querés saberlo, se lo preguntás a él. Digo, yo no soy el exegeta de él. Digo, ese es el primer punto. El segundo punto es, terminemos con la otra mentira. Porque hubo una elección que fue muy turbia en el resultado, que mostró determinadas características y la gente tuvo durante 70 días pidiendo que aclaren las cosas y Lula no aclaró las cosas, reprimió. Es decir, cuando vos de tu lado tenés la verdad, ponés los datos, ¿Pero vos creés no que la hubo violencia. fraude en las elecciones de Brasil? Entonces que demuestre que no lo hubo. Vos lo que estás diciendo es yo no condeno lo que hizo Bolsonaro porque ahí hubo fraude.
No lo sé, pero Lula nunca se ocupó de aclararlo. ¿Sabes qué interesante? Por ejemplo, si un periodista pedía que se aclarara la situación, lo metían preso, les bajaron sus páginas de internet, no los dejaron comunicarse. ¿Te parece bien, digamos, que que meta preso a opositores, a periodistas, porque piden que aclaren el resultado? Vamos a seguir hablando con Javier Milei después de la tanda. ¿Es correcto, señor productor? Sí, señor. Dale, vamos, Javier Milei se queda. Vamos. Muy bien, seguimos con Javier Milei y va a aparecer Pablo de León. ¿Qué Vamos. tal? Milei, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Ah, mira, al infinito, multiplicados al infinito. Acá estoy, soy uno solo. Recién decías, voy a hablar con Bolsonaro para que no gane la izquierda en la región. Pero en la Argentina va a haber una discusión política que es la Pablo, provincia. Sí. No es para que no gane la izquierda, es para poder ponernos de frente a la izquierda. Ok. Es decir, porque la izquierda ha sido muy exitosa en su plan Sí. que inició e impulsó el Foro de San Pablo, hoy Grupo Puebla, que es la idea de la Unión Soviética Latinoamericana, porque cada vez todos empezamos a entrar a recorrer el camino de Cuba. ¿Sabés qué decían en Venezuela? No, Venezuela no va a ser Cuba. Y hoy que decimos, Argentina no va a ser Venezuela. ¿Y qué dicen en Chile? Chile no va a ser Argentina. Y fíjate cómo se están todos metiendo en el socialismo. Bien, por Entonces, eso. es una lucha contra el socialismo, pero después eso se le elige la gente. Bueno, está bien, pero en la Argentina va a haber una discusión que es la provincia de Buenos Aires, donde el cristinismo quiere la reelección de Kicillof. Y ahí hay una discusión, Juntos por el Cambio está cerca, de hecho ganó la última elección, pero vos tenés un número muy fuerte. Algunos hablan que vos estás en un 23% de elección y eso le haría bajar a Juntos por el Cambio. Y en la provincia se gana, se elige gobernador por un voto, no hay segunda vuelta. ¿Y ¿No te parece que ¿Y entonces ahí... vos me querés eliminar políticamente? No, de ninguna ¿Vos manera. querés mi muerte política? No, de ¿Vos ninguna querés que manera. yo desaparezca políticamente? No, vos tenés bueno, todo el digo, derecho del mundo. bueno, pero entonces tengo el derecho. Pero ¿puedo terminar la pregunta? Vos tenés todo el derecho del No mundo a ser mata ni candidato a presidente moscas, Pablo. y a ser candidato a lo que quieras. Yo lo que digo es, no estás... Bueno, pero vos estás con... o no, sea, no sería vos estás- saludable como oposición que hubiera una fórmula... ¿Sabés qué sería entonces? Que Bueno, que discuta sea- con el cristinismo en la Mirá. provincia de Buenos Aires, que es el conurbano es el A búnker ver, político del cristinismo. ¿sabés qué? Entonces que se baje Juntos por el Cambio. Que, digamos, si son tan socialistas y van a traer de vuelta al kirchnerismo. La única forma de sacar al kirchnerismo es con liberalismo puro y duro. Listo, que se corra Juntos por el Cambio entonces. Aparte, digamos, o sea, que Juntos por el Cambio le deje de mentir a la gente. No tiene 41% de los votos. Esa es una gran mentira. Es el resultado de la última elección. Bueno, a En ver, las últimas tres elecciones tuvo ¿Me podés dejar 40%. terminar? Es un dato. ¿Hay alguna chance que me dejes terminar? Pero, por supuesto. Bien, ok. Entonces vamos por partes. ¿Sabes qué? Vos en un balotaje, ¿sí? El resultado de un balotaje, vos no te podés acreditar los números que tenés en un balotaje. En Argentina, las PASO de la elección del 2019 jugaron como una suerte de primera vuelta, donde Alberto sacó 48 y Mauricio sacó 31. O sea, los 17 puntos de diferencia que generaron un desastre después, porque todos dijimos, no, se viene lo peor del mundo. Que efectivamente no estamos muy lejos. Pero al margen de eso, entonces la primera vuelta no jugó como una primera vuelta tradicional, sino que lo hizo como si fuera un balotaje. Entonces los verdaderos votos de Juntos por el Cambio no son 31. Y cuando vos mirás 48, que tenía el Frente de Todos y lo que tiene ahora, ¿sabés a quién le saco los votos? Si existiera tal cosa como sacar los votos, porque eso también es muy humillante para los seres humanos, porque es creer que no tienen capacidad para decidir solos y que se lo decide otro por arriba, que a mí me parece muy peyorativo para con la gente, pero ¿quién es el que perdió votos? El que perdió votos es el Frente de Todos, al que le estoy sacando votos es al Frente de Todos, y al que voy a dejar tercero es al Frente de Todos, porque la idea es ir al balotaje. ¿Y sabés lo que me encantaría que me pase en el balotaje? Ir contra Macri o ir contra Patricia Bullrich, porque aun cuando dicen que eso iría contra mis intereses, si ese es el balotaje, significa que la sociedad argentina hizo un clic hacia el lado correcto. Y lo que diga la provincia de Buenos Aires, bueno, digo que se bajen los de Juntos por el Cambio, les parece tan peligroso que vuelva el kirchnerismo, no es una discusión de esas características, es una discusión de carguitos. Recordá que son arrastrados por un cargo, se arrastran por el cargo, son unos miserables. Entonces, la realidad es un rejunte de miserables que se arrastran por un cargo. Pero ¿puedo preguntarte algo? Pará, ¿Puedo déjame que preguntarte? termine porque esto es lo importante. Sí, no. ¿Sabes qué? Hoy el piso
discúlpame, el piso y el techo del kirchnerismo es el mismo. Que es si estuviera Cristina, saca 25% de los votos. Todo lo demás saca menos. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que el kirchnerismo en la próxima elección pierde. El kirchnerismo pierde. Entonces, que dejen de asustar a la gente y en realidad lo que están proponiendo es algo para sacarme del medio, para estigmatizarme, para ensuciarme, ¿sí? Y tener más carguito. O sea, si vos avalás el fascismo, el totalitarismo, eliminar una expresión política, bueno, digo... ¿Puedo hacer una breve repregunta? Sí, claro, obvio. Vos decís, y lo has dicho en este programa otras veces, que vos decís que vas a ganar la elección y que vas a ser el próximo presidente. Entonces, me querés sacar de la provincia de Buenos Aires, que son casi el 40% de los votos. Pero él no quiere sacarte a pero no quiero... Es una cosa que se escucha de... ¿Viste a lo maoísta? ¿Cuál es la contradicción principal? La izquierda, el contradicción principal es Juntos por el Cambio, que es kirchnerismo de buenos modales. Pero es decir, ¿vos querés asegurarte que venga el kirchnerismo en los 2027? Anda por una opción de Juntos por el Cambio. Esta es una clave de lectura muy importante la que acabas de hacer. Es decir, yo no estoy de acuerdo con esta clave de lectura, pero se hizo muchos años esta idea. ¿Querés que discutamos tema por tema de la economía y vas a ver quién, digamos, si son o no socialistas? ¿Cuál es la contradicción principal? ¿Juntos por el Cambio o el kirchnerismo? Es que en realidad son la casta, nuestros enemigos son los políticos. Eso es lo que hay que entender. Yo te voy a decir algo. Si gana Juntos por el Cambio, ninguno de la camporonga se queda sin laburo. Y si gana el Frente de Chorros, los parásitos de los radicales, los parásitos de la coalición cínica, ¿sí? Digamos, o los radicales, los radichetongos, o el ala blandita del PRO, ninguno se queda sin laburo. Es decir, los negocios abajo siguen. Es decir, entonces es los políticos, ¿sí? Los que muerden, los que viven del esfuerzo ajeno, y nosotros los honestos que pagamos. Porque te aviso que mientras que ningún político devuelve la guita, yo sí. ¿Me comprendés? Entonces, digo, ese es el verdadero enemigo. Porque alguien te podría decir, bueno, es más, te lo planteo en la lógica populista, porque los populistas del Frente de Chorros, ¿qué te dicen? Nosotros somos la patria, ellos son la antipatria. Ahora, ¿qué te dicen los populistas de Juntos por el Cargo? Te dicen, nosotros somos la república, ellos la antirrepública. Es decir, entonces, la verdad es que los dos son fascistas en eso. Pero alguien podría decir, déjame que termine el argumento. Entonces podrían decir... Vos también, digamos, hacés un argumento fascista, porque decir, son la casta ladrona de los políticos y de este lado, digamos, lo del sector privado. ¿Sabés cuál es la diferencia? Que tanto de un lado como del otro, el Frente de Chorros como Juntos por el Cargo, viven de la guita ajena. En cambio nosotros vivimos de la propia, o sea, nosotros queremos, digamos, estar robándole al resto para vivir nosotros. Nosotros cuando hacemos política, no hacemos robándosela a la gente. ¿Me comprendés que hay una diferencia sustancial? Unos y otros son socios porque todos viven del curro y afanándole al sector privado. En cambio, entonces ahora está la discusión moral. ¿Qué querés estar, del lado de los chorros o querés estar del lado de los honestos? Y eso es una discusión moral. Y eso no es ni populismo, ni Hegel, ni nada. La sociedad está hoy funcionando con un mecanismo que se llama democracia y un congreso. Si vos ganás, vas a tener que convivir con ellos, a quienes estás insultando y denigrando desde acá. Espera. ¿Es cierto que nunca... ¿Vos harías acuerdos con asesinos y ladrones? En un momento vas a tener que necesitar mano, tu Javier. Caso. Vas a necesitar que alguien levante. Yo no hago así. Consenso con ladrones. Pero entonces tenés que decir, y con asesinos. Entonces tenés que agarrar tablones, clavos y cerrar el Congreso. No voy a hacer eso. ¿Y cómo vas a hacer? A ver, no, yo enviaré los proyectos. Digo, el más emblemático es la reforma monetaria y financiera. Es decir, ¿para qué? Para sacarle un mecanismo por el cual los políticos le roban a los argentinos 5 puntos del PBI. Bien. Que hoy vendrían a ser... Si no te sale, vas a consulta popular. Bien, voy a consulta popular. Ahora, la consulta popular, la realidad es que si la gente me eligió, porque digamos, o sea, tiene claro que soy el único que puede terminar con la inflación. Pero al margen de eso... Javier, que Cristina dijo, la gente nos eligió, la justicia que está pidiendo la gente es la que nosotros decimos porque nosotros representamos el voto. Yo no estoy diciendo eso porque soy uno de los máximos defensores de la justicia independiente. Así que a mí no me corras con eso. Lo que yo sí sé es que yo sí puedo terminar con la inflación porque tengo el diagnóstico correcto. No, con todas esas estupideces, la inflación multicausal y los monopolios y la guerra y todas las mentiras esas, que son toda mentira y la puja distributiva, todas esas mentiras que lo único que hacen es joderle la vida a la gente. Entonces, separemos bien los tantos. Entonces, a ver, si vos sos déjame terminar, Diego, dale. Señor, vamos. Entonces, yo hago la consulta popular. Lo más probable es que si la gente me eligió, es porque justamente está podrida la inflación.
Y sabe que yo soy el único que sé cómo hacerlo y él tiene el coraje para hacerlo. Entonces, en ese contexto, es muy probable que tenga el apoyo popular para impulsar este tipo de cosas. Entonces, si el Congreso no me lo deja pasar, ¿qué voy a hacer? Lo voy a llamar a consulta popular porque no tengo que pasar por el Congreso, porque no es como el referéndum que es vinculante. Entonces no lo necesito al Congreso, llamo a consulta popular. Si la consulta popular da a mi favor, que sería lo más esperable, porque esta reforma voy al hueso el primer día, ¿cuál es el punto? Bueno, si los chorros que están en las cámaras no quieren dejar de robarle a la gente con el impuesto inflacionario, ¿sabes qué voy a hacer? Le voy a mostrar a la sociedad todos los que están dispuestos a seguir robándolos. Y yo, mientras tanto, seguiré con el programa económico que tengo que hacer. La consulta popular debe incluso pasar por el Congreso. La consulta popular no, el referéndum es el que tiene que pasar por el Congreso porque es vinculante. Pero aparte, ¿qué es más democrático que la consulta popular? ¿O Pero acaso eso tampoco? dice el kirchnerismo con los temas que cree que tiene No. conocimiento. ¿Y pero por qué? Cristina dice, Pero yo tengo el diagnóstico. es falso lo que me está diciendo. Porque no lo someten. ¿Y por qué no lo someten a consulta popular? Entonces, si es así, que lo someta a consulta popular. Vamos a ver cómo te banca la consulta popular en contra. Entonces, o sea, yo no tengo problema. Pero hay consultas populares buenas y hay consultas populares malas. No. Digamos, si vos tenés que hacer una reforma estructural, como la de Argentina, más vale que vas a, digamos, a ver, porque ¿cuál es el problema que está de fondo? Acá hay un problema de fondo. Que hay un conjunto de reventados, para ser educado, que le están afanando a los argentinos de bien 5 puntos del PBI por año. O sea, te afanan entre 25.000 y 30.000 millones de dólares por año. Y esos tipos no quieren soltar el curro. Entonces, como no quieren soltar el curro, y son bastante violentos porque te bloquean, porque no te van a dejar pasar entonces una reforma por el bien de los argentinos. Pero ¿por qué no los persuadís? ¿Por qué no los convencés? Pero si hay un volumen enorme pero de y vuelta. un clima social de Pero, una parte, a ver, no toda, que está ¿Y ahí. acaso yo no llevo más de 10 años explicando cómo funciona esto? Pero no les interesa. Diego, no les interesa. A ver si entendés que acá hay un problema que va en contra del bolsillo de ellos. ¿De qué parte no se entiende? ¿Qué parte no se entiende? O sea, los tipos no quieren soltar el Banco Central porque es un elemento por el cual le roban a la gente. ¿O por qué te crees que ahora le quiere meter la mano? Dice, respetemos demos la independencia al banco. ¿Para qué Sí. necesitas dinamitar? No, porque es falso eso. Porque es falso eso. ¿Sabes qué? Para hacer la Perú buena... no tiene un banco central firme y a pesar del torbellino político... ¿Puedo terminar y mostrar que lo que dice Tetaz está mal? Vos, para determinar la política monetaria óptima, que es una paparruchada, digo, es un invento, digo, en la cabeza de los economistas neoclásicos, yo lo llamo la tiranía de las funciones cóncavas, vos deberías saber las preferencias de todos los individuos de la economía, los pasados, los presentes y los futuros. Sobre todo los bienes de la economía, pasados, presentes y futuros. No solo eso, deberías conocer lo que se llama la tasa de preferencia intertemporal, cómo movés el consumo a lo largo del tiempo. Necesitas saber el progreso tecnológico. Necesitas saber cómo van a mutar las dotaciones de factores. Necesitas saber las tasas de amortización de cada uno de esos bienes de capital pasados, presentes y futuros. ¿Sabes qué? Para saber todo eso tenés que ser omnisciente, omnipresente y omnipotente. O sea, tenés que ser Dios. No, por eso lo quiero eliminar, porque esa es la magia. Es decir, el último libro de Hayek, de 1988, se llama La fatal arrogancia. Es decir, vos pretender que vas a hacer todo esto... Cavallo hizo grandes reformas, pero necesito del peronismo, de Menem y del Congreso. Bueno, a ver, vamos por parte. De vuelta. Acá el punto Javier, es el siguiente. No es que no se necesiten cosas que van en la dirección que vos proponés. Estamos hablando del cómo. Pero de vuelta, del cómo de vuelta lo que te estoy diciendo es que no existe tal cosa como la política monetaria óptima. Es un acto de arrogancia, porque necesitas ser omnisciente, omnipresente y omnipotente. Es decir, lo más maravilloso, una de las obras maravillosas de Hayek, por las cuales le dieron el premio Nobel, tiene que ver con el uso del conocimiento en la sociedad. Cómo cada uno, con el conocimiento que tiene y entrando en la dinámica del mercado, todos juntos, persiguiendo su propio interés, consiguen el bienestar general, la vieja idea de la mano invisible de Adam Smith. Hablando de mano, ¿vos le negaste la mano cuando te estiraron la mano un político importante? Sí, actual? claro. ¿Quién? A Martín Lustó. ¿Por qué le negaste la mano que te quiso saludar en un estudio de televisión? Porque no se merece que le dé la mano. A ver, digamos, es un camaleón. O sea, es el ministro de la 125. O sea, dejó al país al borde de una guerra civil. Ese, digamos, fue ministro de la producción. ¿Cómo vas a convivir ahí? Pero de vuelta. O sea, fue un tipo que dejó al país al borde de... O sea, el señor 125 dejó al país al borde de una guerra civil.
Vos digo, o sea, ¿tenés claro lo que hizo ese pibe? Ese pibe era el ministro de Economía de Cristina Kirchner. Además, hizo un desastre en el Banco Provincia. Fue un desastre como ministro de la Producción. O sea, entonces, ¿de qué me venís a hablar? Es un tipo que es parte de la destrucción del sistema. Es bien casta, digamos, las cosas que propone son las cosas que hunden al país. Cuando te dicen, no, nosotros necesitamos un Estado grande. Más Estado, menos libertad. En el límite, ¿sabés qué? Una presión fiscal del 100%, ¿sabés cómo se llama? Esclavitud. ¿Querés vivir en esclavitud? Yo no. Así, con esa frase cerramos. Podríamos seguir Obvio. y otro día la seguimos. Por Dale, supuesto. Javier Milei. Y No me te llevo- olvides de llevarte el libro. Por supuesto. Gracias, Javier. Vuelvo. Vamos a hablar de un hecho terrible. A la mierda los malditos empresarios, a la mierda sodomitas del capital. Basta de basura keynesiana, ha llegado el momento liberal.